Hola mi gente linda, bienvenidos al Citas Kitchen, tu canal de cocina. En esta receta te enseñaré cómo preparar un chili que dejará a todos tus invitados pidiendo más. Queda súper rico. Para esta receta necesitamos carne molida. En este envase tengo 2 libras de carne de res. La vamos a sazonar con sal, pimienta molida al gusto y también le vamos a echar 2 cucharadas de salsa inglesa. Tú puedes usar pollo o pavo molido o la mezcla de cualquiera de estas carnes, la que más te guste. Asegúrate de lavarte las manos muy bien con jabón antes y después de manipular los ingredientes. Para mí la higiene es una prioridad cuando estoy cocinando. Después de haber marinado la carne, la reservamos y seguimos con la preparación de nuestro delicioso chili. Aquí tengo los vegetales frescos que necesitamos en esta receta. Tenemos 3 palitos de apio, 4 dientes de ajo, cebolla blanca, un pimentón verde, puedes también usar pimentón rojo y también necesitamos un jalapeño. La idea es cortar todos estos vegetales en pedacitos bien chiquitos. Cuéntame en los comentarios si has probado el chili y qué tipo de carne usas. Hay personas que le echan tocineta y queda más rico. También hay chilis vegetarianos, donde se usan sustitutos de carne. El ajo debe estar bien machacadito para que suelte todo su rico sabor. El chili con carne es el plato oficial del estado de Texas acá en Estados Unidos y básicamente es una sopa bien espesa y picante. Yo voy a usar este jalapeño. En mi caso, solo usaré la mitad porque voy a compartir este chili con mi hermana y a ella casi no le gusta el picante. Y la verdad es que con la cantidad de ingredientes que estamos usando en esta receta, todo el jalapeño no le quedaría mal. Cuando estés picando el jalapeño, asegúrate de sacarle todas las semillitas porque pican. Mejor dicho, son súper picantes. Bueno, aquí tenemos nuestros vegetales ya cortaditos y como puedes ver, ya están listos para darles ese toque delicioso de sabor a nuestro chili. En un sartén colocamos 2 cucharadas de aceite. El que estoy usando hoy es aceite de oliva. Y también necesitamos 2 cucharadas de mantequilla. Esta combinación es perfecta y resaltará los sabores de nuestra receta. Adicionamos la cebolla. Hoy estoy usando cebolla blanca, pero la cebolla roja también le da un sabor bien rico. Adicionamos el apio y poco a poco vamos adicionando el resto de los vegetales. Lo salteamos a una temperatura que esté como a medio alto para que se cocinen bien despacito. Esto toma como 4 a 5 minutos. Esta receta es súper fácil de preparar y además es deliciosa. Adicionamos una pizquita de pimienta molida y también adicionamos una pizquita de sal. Luego adicionamos la carne y con una cuchara grande tratamos de desmenuzarla lo más que podamos para que queden en trocitos pequeños. Seguimos desmenuzando hasta que veamos que la carne esté cocida. Uno de los ingredientes que me gusta adicionar a esta receta es azúcar morena. El azúcar ayuda a equilibrar y realzar los sabores del resto de los ingredientes. Otro ingrediente clave en esta receta es el comino y vamos a usar una cucharadita. También adicionamos este tipo de pimienta que es un ají moderadamente picante y usamos media cucharadita. El orégano le da un sabor muy especial a este chili y vamos a agregar media cucharadita también. Dejamos cocinar por un par de minutos. Para preparar este chili voy a usar esta olla cocina lento como yo le llamo, también conocida en inglés como crock pot.
Tú puedes usar una olla común y corriente. Yo uso esta olla porque me gusta que el chili se cocine bien despacito. Además, he notado que sabe mejor. En esta olla echamos la carne, le adicionamos una lata de tomates triturados. También le adicionamos una lata de tomates que estén cortados en cubitos y una cucharada de pasta de tomate. Acuérdate que los ingredientes de esta receta están al final del video y abajo en la cajita de descripción. Otros ingredientes claves en esta receta son los frijoles. Voy a usar frijoles rojos. Los escurrimos muy bien y los enjuagamos. Otro tipo de frijol que voy a usar y que me encantan son los frijoles negros. Tú puedes usar otro tipo de frijol como los frijoles pintos. Si no tienes frijoles en lata, también puedes cocinar tus propios frijoles. Y déjame decirte que te saldría más económica esta receta. Yo solo quiero compartir contigo este plato que me fascina. Y cada vez que lo preparo para mi familia o lo llevo a una reunión, se acaba en un santiamén. Si te gustan este tipo de recetas, te invito a darle manito arriba al video y suscribirte al canal para más recetas y truquitos de cocina que estoy compartiendo semanalmente. Mezclamos muy bien todos los ingredientes y dejamos cocinar nuestro chili. Aquí son como las 10 de la mañana y lo voy a dejar cocinando por al menos 3 horas para que esté listo a la hora del almuerzo. Si usas una olla común y corriente, lo dejas cocinando a fuego medio bajo por al menos 1 hora o hasta que se vea bien espesito. Si no tienes una olla de estas, quisiera mostrarte la manera como se está cocinando. Aquí la tengo en alto y mira cómo hierve despacito y huele riquísimo. Bueno, mi gente linda, he dejado cocinar este chili por 3 horas y llegó el momento más esperado, probar este delicioso chili con carne. Y como para variar, tengo un hambre. Preparar un delicioso chili casero es uno de esos platos que no solo son súper ricos, sino que también llenan la casa con olores reconfortantes y acogedores. Que cuando llegue tu familia o los invitados a tu casa, todos estén ansiosos por probar este plato. Uno de mis acompañantes favoritos en el chili es la crema agria. Le da como más cremosidad a este plato. No podía faltar el queso, tú sabes que me encanta. El que estoy usando es queso cheddar rallado. También lo puedes acompañar con pancitos de maíz. Arriba de este video te estoy dejando el enlace de cómo preparar estos pancitos que quedan espectacular. Gracias por acompañarme en este video. Ojalá que puedas preparar esta receta porque estoy segura que te va a encantar. Te lo prometo, queda riquísima. Que tengas un hermoso y bendecido día y nos vemos en la próxima receta. Buen provecho, mi gente linda. ¡Chao!